deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Vámonos a Romanos 7:18. Vamos a concluir con Romanos 7:18. Concluimos Romanos 7:18. Concluimos con Romanos 7:18 y con Romanos 8:1 y concluimos el mensaje de tus emociones. 7:18. El problema está que si yo no le hago caso a Dios, yo voy a llegar a una conclusión en mi vida y lastimosamente se va a llegar a esta conclusión y lo tenemos de repente en esta conclusión de la vida. Número 1, 7:18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, no vas a poder hacerlo si tu vida no está en las manos de Dios. Si, en otras palabras, si lo estás haciendo a tu manera, no vas a tener fuerza. Por eso dice, el querer, o sea, sí, yo quiero, pero no puedo. Yo quisiera hacer esto, sí, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el querer está en ti, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no vas a tener fuerzas. Te vas a estar cansada. Porque no estás dejando que el Señor obre en tu vida. Tú, el Señor, acá no te metas. Y el problema es que al decirle no te metas, o consciente o inconscientemente, el problema es que tú vas a repetir un montón de veces esta frase. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no vas a poder hacerlo. Porque no estás dejando que el Espíritu Santo tome control de tus emociones. Tú lo estás tomando, tú estás tomando las emociones tú sola. Ese es el problema. Tú estás tomando la emoción tú sola, pero no estás dejando que Dios tome tus emociones. Y ese es un problema. Tú tienes que dejarle que Dios tome tus emociones. Emociones. Tienes que entregarle, porque si no, el problema es que no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacer lo que Dios nos ha mandado. Amén, hermanos. Pero, ¿cómo es que nosotros hayamos fuerza para que podamos controlar las emociones? ¿Cómo es? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme. Mira, porque si tú estás andando conforme a la carne, conforme a tus emociones, tú vas a decir, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque estás andando en tu carne. ¿Y qué es andar en tu carne? Y dijimos, estás pensando en cosas negativas, no se puede, no lo lograrás, seguro me está engañando, todo está mal, pero ¿por qué me hizo este daño? Yo no le hice nada a él, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Estás andando en tu carne. Cuando tú comienzas a hablar cosas negativas, estás hablando y estás haciendo cosas en tu carne. Y no estás andando en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es gozo, vida, paz, felicidad, salud. Carmecita, por eso tiene que cambiar. No sé por qué me duele la cabeza. Estás andando de repente, no estás andando en el Espíritu. En el Espíritu no hay dolor de cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienen que decir amén con fuerza. Amén. ¿Y qué hay que hacer? Lo dijimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar, Señor, el bien decir, comenzar a hablar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová estoy hablando, mañana, tarde y noche estoy hablando en Jehová. Estoy hablando bien, estoy hablando bien. Yo lo voy a lograr, yo lo puedo, yo lo voy a hacer. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Él me dio la autoridad. Yo estaré encima y no debajo. Yo seré cabeza y no cola. Yo estoy para bendición. Estoy hablando bien, correcto. Pero si yo hablo y digo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer, estoy hablando negativo. Estoy hablando de mi carne. Y el problema es que el perjudicado voy a ser yo. Me duele tal sitio. Yo, cuando viene un dolor tenemos que despedirlo y al máximo que dure un día.
Amén. Amén, hermano. Tienen que, ya, es más, en la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y un dolor de cabeza, dime, no te causa un enojo. Y si te causa un enojo, ¿qué pasa? Tienes que botarlo rapidito. ¿Qué haces con una enfermedad? Amén. El problema es que hay gente que quiere guardar la enfermedad y dice, yo estoy mal, yo tengo asma.